La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Un tema que le hemos titulado El siervo sufriente. El siervo sufriente está basado en una profecía del Antiguo Testamento, específicamente del profeta Isaías, quien escribe de una manera extraordinaria de lo que va a acontecer 700 años más adelante. ¿Cuántos son 700 años? Son 700 años. Pero eso para nosotros es fácil decirlo, pero la verdad es que es mucho tiempo. Por ejemplo, si nosotros hoy, 2026, nos devolvemos en la historia para atrás 700 años, México no existía. Perú no existía. Bolivia no existía. Ni la cultura maya apenas comenzaba, o la cultura inca apenas comenzaba a construir Cusco o Distrito Federal, Tenochtitlán. Entonces, son 700 años, un tiempo demasiado largo. Si usted piensa en eso, que hoy, usted pudiese ver en el futuro 700 años adelante, ya no hay posibilidad de probarlo, pero usted dice, en 700 años va a aparecer una niña. De esa niña va a nacer un hombre. De ese hombre va a ser el Salvador del mundo. Esa niña va a nacer en Belén. Esa niña es virgen. Esa niña va a ser escogida. Imagínese usted, 700 años santos, casi dijo con apellido y dirección de casa. No dijo el simple móvil porque no había, pero lo hubiera dicho. Entonces, el profeta Isaías escribe, yo voy a quitar esto de acá y lo voy a poner acá, para que no me vean el truco. No es que no las veo a las chicas acá. Entonces, 700 años es mucho tiempo. Pero imagínense al profeta con sus limitaciones de escritura, sus limitaciones de información, sus limitaciones de tránsito. Podía decir con tanta precisión acerca de un siervo sufriente. Y lo describe de una manera tan extraordinaria que uno se queda con la boca abierta. Le preguntaba un periodista entrevistando a un judío, diciéndole, ¿tú has leído algo acerca de Isaías 53 y 52? Dijo, sí, yo lo he leído. Y le pregunta al periodista, ¿de quién está hablando? Y él dijo, de Israel. Los judíos creen que el capítulo 52 y 53 del libro de Isaías se refiere a la nación de Israel. Pero usted y yo sabemos ahora que no es cierto. Se refiere a Jesús. Y entonces cuando le explican a este hombre que es hablando de un Jesús, el Mesías que ya vino, él se quedó asombrado porque le dijeron, ¿qué hombre o qué nación va a morir por sí misma para perdonarse sus propios pecados? Entonces no puede una nación. Entonces tiene que ser un hombre, y ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Entonces yo quiero que usted y yo leamos. ¿Le gustaría leer conmigo? Isaías capítulo 53. Si no puede leerlo en su Biblia, en su dispositivo, se lo vamos a poner aquí en las pantallas. Los versos 1 al 12. El profeta Isaías se le llama a uno de los profetas mayores, porque su escritura fue tan exacta y tan precisa que no ha sido superado hasta nuestros días. Un hombre que hable con tanta exactitud. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Hablará de alguien más que no sea Jesús? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Lo repito, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Lo repito, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte, con las grandes y con las fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, orado por los transgresores. Wow, qué tremendo ese capítulo, ¿verdad? Yo cuando lo leo me quedo siempre extasiado por lo que significa una palabra tan clara, pero quiero que les quede todavía un poquito más clara. Y quiero que ustedes escuchen ahora esta misma texto bíblico, pero en otra versión. Esta versión se llama traducción lenguaje actual. Me gusta esa versión para mi devocional siempre. ¿Será que como habla como en español la puedo entender? Dice así, la voy a leer para ustedes, ahí también está en la pizarra. Isaías dijo: nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de esto, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, mis y los suyos, amados. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado, pero él fue herido por nuestras rebeliones, golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Acuérdense de esto. Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo
que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana y como cordero llevado al matadero. Ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales. Fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida muy larga. Llegará a ver sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso lo premiará con poder y con honor. Amén. Qué extraordinaria entrega es esta. Es una actitud de entregarse voluntariamente, sabiendo el sufrimiento que le esperaba y sabiendo lo que se había establecido para él. ¿Quién sabe cuántos judíos leyeron esta escritura y no entendían? No había una revelación para ellos. Pero cuando a nosotros nos llega la escritura y hay una revelación que nos hace entender, uno dice: Señor, tú tenías un plan supremo, más grande que nosotros, más grande que la sociedad, más grande que cualquier país. Es una misericordia mundial, global, para todas las naciones, sean estas conocedoras o no. Entonces, Isaías escribe este capítulo 53 y 54 con los pasajes y revelaciones más profundas que yo he encontrado en escritura. Yo no he encontrado un texto que me hable tan claramente de ese proceso de salvación. Todos nosotros como ovejas nos hemos separado y hemos hecho falta y pecado. Y mereciendo el castigo, dice, el Señor se pone en medio y dice: denme a mí. Los latigazos, démelos a mí. El sacrificio, yo lo pago. Es decir, esa entrega tan profunda es lo que hace llamarle a él el siervo sufriente. Siervo con S, no con C. Porque si fuera siervo con C se referiría a un animalito. Es con S que tiene que ser como el esclavo sufriente. La claridad de la figura del Mesías que uno ve aquí, uno ve ya no como un rey que va a conquistar, sino como un siervo sufriente que viene a sufrir, que viene a cargar el pecado de toda la humanidad. Por eso Israel le ha costado mucho creer que Jesús era el rey esperado, porque no vino con caballos ni vino con lanzas y conquistando naciones enteras. Simplemente vino de una manera humilde, sabiendo que al nacer a través de María y pasar sus 33 años, al morir, iba a ser con toda su naturaleza humana. Las semanas pasadas hablamos un poco de eso, así que tal vez les sería bueno repasar esa enseñanza. Entonces, les decía que ahora entiendo cuánto tiempo ha pasado. Si hoy me devuelvo 700 años y la ciudad o el país de México no existe América Latina. No existe. No existe mucha parte de Europa. No existe. Porque son demasiados esos años. Y nosotros tenemos que reconocer que Dios tiene un plan para nosotros, para todas las generaciones que han pasado después de la muerte y sacrificio de Jesús y todas las que faltan por los siguientes años. Así que le digo, no pierda la esperanza. Ahí hay sacrificio perfecto y perpetuo para muchas de nuestras familias que no han nacido siquiera hoy, que van a ser nuestros bisnietos, pero que aún no conocemos.
O van a ser más allá todavía, que todavía ni siquiera hemos conocido los nietos, y ellos van a tener sus hijos, y esos hijos de esos nietos van a tener los suyos. Aún para ellos alcanza ese sacrificio del siervo sufriente. Así que no le pierda la esperanza. Pero también, un día la Biblia dice que Él va a regresar ya no como un siervo sufriente. Ahora sí vendrá como un rey, revestido con sus ropas, revestido con su corona, revestido con su gloria. Y Él vendrá ya no a decirle, por favor crean en mí. No, va a decir, quien no cree se va, a punto, y cierra la puerta. Cierra la puerta. Es la única manera. Entonces, el Mesías realmente vino a sufrir porque luego tendrá que reinar. Y no son dos, no es un Jesús que está reinando o un Jesús que está sufriendo, es el mismo que le pasó lo mismo en las dos etapas. Jesús es un solo Dios que sufrió. A lo largo del tiempo, Israel ha ido comprendiendo. Cada día más Israel entiende. Usted los puede escuchar. Yo siguiendo un poco sobre la guerra que está suspendida ahorita en Irán, me llama la atención que Benjamín Netanyahu, o Netanyahu, algunos lo dicen así. Yo le digo en español, Netanyahu. Y si fuera de paveño, Netanyahu. Decía esto: tengo un mensaje, decía él, para mi pueblo, Israel. Pero tengo también un mensaje para los cristianos. Porque ellos creen en Jesús como su Mesías y son parte de nosotros como nación. Digo, qué interesante. Hace unos años se hubieran agarrado patadas. Yo les conté hace un par de semanas la experiencia que tuve con el embajador de Israel. Le dije que él era muy grande y yo muy chiquitillo. Entonces él me hablaba así. Yo pensé que me estaba viendo la coronilla. Es que él decía, lo sorprendido que estaba de saber el amor que la iglesia cristiana tiene por Israel. Dice, ellos ni siquiera nos apreciaban, ni siquiera nos miraban con aprecio. No, éramos un estorbo, una majadería. Somos como una uña encarnada para ellos. Porque hablamos de un Jesús y predicamos y creemos en un Jesús y ellos no lo creen. Pero cuando llegó aquí a Costa Rica dijo, esto me ha abierto las. Y estaba en ese momento una celebración en el Estadio Nacional, me acuerdo, de muchas horas, y que hicieron 2 sesiones. Él estuvo presente en una de esas sesiones. Cómo bailaban o danzaban las niñas con las ropas, tratando de ser muy parecido a las ropas de la danza judía. Cómo danzaban con melodías judías. Cómo celebraban y hacían sus gesticulaciones con la música judía. Él estaba sorprendido. Porque así tiene que estar. No somos diferentes, somos un pueblo que esperamos que un día seramos uno solo. Porque así lo dijo el Señor. Dios nos cogió a nosotros que no merecíamos nada y nos metió nos injertó en el olivo perfecto. Cuando ellos eran desobedientes, Dios los desgaja y nos permite. Y de los 2 pueblos, dice, hace uno. De los 2 pueblos, hace uno. Ahora quiero que vayamos, por favor, un capítulo antes, Isaías 52, verso 13 al 15. Y este es el primer punto, se llama el siervo exaltado a través del sufrimiento. ¿Cómo Jesús va a ser exaltado a través de ese sufrimiento? 52, 13 al 15 dice, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que a la de los hijos de los hombres. Se asombrará él a muchas naciones. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán
lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Si usted ve la frase preferida o perfecta de ahí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado. Es decir, todo esfuerzo que usted haga va a ser premiado. Todo esfuerzo que el Señor hizo va a ser premiado, va a ser reconocido. Cuando Él regresa al cielo después de su muerte, resurrección y ascender, dice que le dieron la gloria que tenía antes de haber venido a la tierra a morir. Una gloria que le pertenece solo a Él, unas ropas que son solamente de Él, y con esas ropas y con esa gloria y con esa autoridad nos está esperando a usted y a mí. Porque Él sabe que eso es todo esto ha sido preparado para que un día nos encontramos. Déjeme decirle lo siguiente: cuando Jesús fue a la cruz, no lo agarraron por sorpresa. Cuando digo por sorpresa, ay, mira, yo no sabía que me iban a pulsar tan duro con esos clavos. No sabía que me iban a hacer esa herida en el costado. No sabía que me iban a poner una corona de espinas. No, Jesús sabía a lo que iba. Y es todavía más grande ese sacrificio, porque sabiéndolo, está dispuesto a ir y caminar la segunda milla. Lo que para el hombre parecía una derrota, en el plan de Dios era el único camino para la exaltación. Jesús pudo haber muerto en esa cruz como murieron los otros dos, y pudo haber renegado, y a partir de ahí, al renegar, no tiene realmente parte con Dios. La salvación no hubiera llegado, pero él, sabiendo que iba a sufrir, estuvo dispuesto a hacerlo. Por eso, sin gloria, pero no hay gloria si no hay entrega. No hay bendición si no hay sacrificio. No hay reconocimiento si la persona no ha hecho eso. Cuando uno piensa en Juan Santamaría, que estamos celebrando el día de ayer, si Juan Santamaría no hubiese ofrendado su vida para quemar aquel hotel que se llamaba Mesón, todos pensamos por muchos años que ese mesón en Rivas de Nicaragua, que él quema, era un cuartel. La verdad es que no era un cuartel, era un hotel. Era un hotel que se llamaba el Mesón, le llamaban el Mesón. Pero el dueño era apellido Guerra. Entonces por eso se llama el Mesón de Guerra. Y era en una segunda planta. Y no era una antorcha, era una varilla. ¿Ah? Que por guerra lo quemaron. Entonces, antes de él hubo dos que se ofrecieron con la misma varilla, con la misma fuego encendido. Tenía que cruzar una parte del pueblo que estaba dominado por William Walker. Después de recorrer eso en la noche, tenía que llevar la antorcha encendida, que los disparos no le pegaran, y llegar y colocarse por debajo del mesón para quemarlo. Mire, ¿cómo se llamaban los otros dos que murieron? ¿No se sabe? Porque sin esfuerzo no hay gloria. Sin sacrificio no hay gloria. Cuando buscaron en los libros de historia de Juan Santamaría, no lo encontraron. Y por muchos años pensaron que era un mito o que no existía. Porque no encontraban a un Juan Santamaría. Porque él llevaba el nombre de su mamá, el apellido de su mamá. Él era Juan Gallegos Santamaría. Esta clase de historia se la cobro aparte. Bueno, quiero decirles que sin un sacrificio no hay gloria, no hay victoria, no hay exaltación, si no hay de por medio sacrificio. Jesús no iba a ser exaltado si no estaba dispuesto a morir. Voluntariamente Él lo hace. Entonces déjeme decirle esto. Esto que voy a decirle, Dios me lo dijo esta madrugada. Mi esposa me dijo esta mañana: ¿qué estás haciendo? Pensó que estaba rehaciendo la enseñanza. Le digo: no, es que tengo algo que Dios me dio en la madrugada. Regularmente, por eso que a ciertas edades los viejillos nos cuesta dormir.
Sí. Yo uso la Biblia. Me la pongo en el oído, la narración, y escucho la narración. Y hubo un texto bíblico ahí que yo entre dormido y despierto lo escucho. Dije, no quiero levantarme porque me voy a espabilar. Y dije, ¿cuál texto es? Entonces sigo oyendo hasta que dice el narrador, capítulo X. Digo, entonces antes de tal capítulo, ¿dónde está? Y me vine a buscarlo. Y entonces Dios me dijo esto, quiero compartirlo. No hay familia victoriosa si no hay un padre enérgico que pelee por su familia, aunque sus hijos no lo quieran, pero mañana podrá levantar su cabeza cuando los vea siendo profesionales y en los caminos del Señor. Wow, así, wow. Lo repito, no hay familia victoriosa sin un padre, no la mamá, el papá, de una manera enérgica, que pelee por su familia, aunque sus hijos no lo quieran. Pero mañana podrá levantar su cabeza cuando los vea profesionales y en los caminos del Señor. Quiero que ustedes vean este pasaje. Proverbios 13, 24. Sí, ahí. ¿Lo leen conmigo en voz alta? Al contar 3. 1, 2, 3. Tome, chichi. Dice, el que detiene el castigo, es decir, el que no reprende, el que no llama cuentas, el que no confronta, el que cree que porque yo no digo nada, las cosas se van a resolver. No es cierto. No es cierto. Entonces dice, el que detiene su castigo a su hijo, lo aborrece. Porque un hijo sin corrección va a ser como un ternero que lancen en la plaza de Zapote. Va a correr para todo lado. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Por qué? Porque hay que corregir como ahora que está Gael, chiquititillo. Hay que corregirlo. Como Matías, que está chiquititillo. Hay que corregirlo. Para que un día no nos avergüencen en la calle. Allá estás tú, Matías. Sí, así. Hablando de usted también, caramba. De usted sí. Parte 2 de lo que Dios me decía. Un padre que no cumple el papel de corregir a sus hijos no debería llamarse seguidor de Cristo. Porque por miedo a sus hijos deja que el diablo se los coma. Se lo repito. Un padre que no cumple el papel de corregir a sus hijos, no dice los padres, no, el papá, varón, que no cumple el papel de corregir a sus hijos, no debería llamarse seguidor de Cristo, porque por miedo a sus hijos deja que el diablo se los coma. Por eso, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Entonces, el siervo sufriente fue exaltado. Ahora viene el segundo punto. Son 17. No, broma. Se llama este segundo el rechazo del siervo. Sí, vas a recibir exaltación, pero para mientras va a ser totalmente rechazado. Está ahí mismo, en Isaías 53, pero ahora el verso 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Me gusta la versión que leímos primero, que decía una raíz muy tierna colocada en tierra seca. Es decir, es algo que no va a pegar. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Usted sabe que inclusive hoy algunos de acá pueden decir, eso es vara, eso no es así. Yo hace algunos años, por no decir unos años, uno predica y uno los ve a ustedes, ¿verdad? Uno los ve, le ve la cara, lo ve los gestos, si se duermen, si bostezan, si cogen el celular, si lo bajan, si lo esconden, etcétera. Uno los ve. Solo que nos hacen magia a veces, ¿verdad? Pero uno los ve. Pero había una señora que cuando yo predicaba hacía, y mira que me incomodaba. Gracias a Dios, Dios se la llevó a otra congregación. No, es porque para uno es incómodo. Uno se prepara, uno busca, uno aprende, uno crece. Y uno quisiera el corazón receptivo, pero aquel que su corazón no esté receptivo, sino es que dijo A y era B. Y era B mayúscula. Entonces, en esa situación, uno se choquea, se bloquea. Uno ya quiere como torcer los ojos y ver nada más para un lado o para el otro. Pero hay gente así. Hay gente así. Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces yo pensaba que tal vez la enseñanza que uno hacía o enseñaba o compartía no llenaba el corazón de la persona. Y se iba vacía. Pero no solamente vacía, sino que se iba incómoda porque lo que aprendió no era verdad. Entonces no me hagan así. Dice que Jesús vino a lo suyo. Vino a salvar. Vino a traer esperanza de vida para nosotros. Dice, a los suyos. No, a lo suyo. Y los suyos, ¿qué dice? No la recibieron. Jesús vino a traer salvación y salvación completa a la nación de Israel. Pero la nación de Israel, los suyos, no lo recibieron. Por eso es que Él entonces da esa salvación al pueblo gentil. Es decir, cogió el olivo perfecto, lo separa, arranca una rama y la bota. Y injerta en lo que queda el olivo silvestre, el que era ácido, el que no era tan bonito, pero que pegado ahí a ese nuevo planta, nosotros vamos a dar un mejor fruto. Entonces, Él fue menospreciado, Él fue rechazado y era considerado sin valor. Usted sabe que muchas veces Israel, teniendo las pruebas, y es que cuando digo teniendo las pruebas, imagínese usted que usted escucha en el pueblo que hay un hombre que resucitó, había muerto hace 6 meses y de repente se abrió el sepulcro y salió corriendo con su cuerpo completo, normal, como antes de haber muerto. Y llegó a la casa y le tocó la puerta a la novia, a la esposa, a la suegra, a la mamá, a la hija, qué sé yo, a quién le tocó la puerta. Le digo, aquí vengo, pero ¿cómo? Si a usted lo enterramos hace 6 meses. Imagínense el testimonio que se estaba compartiendo, ellos lo podían ver visible. Eso es lo que sucedió con los hombres que resucitaron el día en que Cristo murió, que los sepulcros fueron abiertos. O ver a aquel hombre tullido, encorvado por 38 años. Y ver cómo de repente Dios hace un milagro y se restaura ese milagro. Con las pruebas. Entonces dice que no es porque no había pruebas, sino que el corazón de Israel era un corazón duro. Y sabe, todavía existen esos corazones duros hoy. Es impresionante ver gente que cuando uno les habla acerca del Señor les cuesta. No lo dicen a uno una mala palabra, pero algunos sí se enojan. Inclusive yo les conté en días pasados de una experiencia que tuve en un video que observé. Una joven se subió en un autobús y le dije lo que dije ese día. No sé si es Costa Rica, no sé si es Pavas, no sé dónde es, pero ella se sube al bus y dice, buenos días, mi nombre es Juliana de tal. Tal vez ustedes dicen, ¿qué será esta muchacha que viene a hablarnos acá? Yo vengo a hablarles de un Cristo que salvó mi vida. Yo era A, era B, era C. Me iba a suicidar, Dios tuvo misericordia, Dios me salvó. ¿Sabe? En este mismo autobús iba gente cristiana, probablemente de la misma comunidad de fe,
que se enoja porque le escucha a ella, entonces se pone los audífonos, le sube volumen porque no le gusta a esa tolandrada que se sube a predicar. Y son cristianos. ¿Saben? Un ateo, una persona que no quiera nada con Dios, pero una persona que ha experimentado, porque su corazón es un corazón duro. No seamos así. No seamos de corazón duro. El tercer punto. Es un siervo que está dispuesto a cargar nuestros pecados. Es un siervo que está dispuesto a meterle el hombro a aquello. Es el siervo que está dispuesto a hacer las cosas. Y lo vemos en Isaías 53, versos 4, versos 5 y 6. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vea este texto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, la frase clave importante sería, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, lo que usted tenía como consecuencia de su falta, su pecado, su necedad, su negligencia, etc. Dios tomó nuestro pecado y se lo puso a él. Cogió nuestra culpa y se la puso a él. Cogió nuestra condenación y se lo puso a él. Dios, el siervo que carga todo lo mío. El siervo que sobre sus hombros jala todo su pecado, toda su falta. Mire, amados, hemos hecho cosas malas. Claro que algunos han hecho cosas más malas que otros, pero todos hemos hecho malos. Y dice, ninguno podría decir que no ha pecado. Y ninguno puede decir que no pecó ayer. Todos hemos pecado, todos. Todos hemos pecado. Entonces, en ese concepto de que todos hemos pecado, me acuerdo de una historia. Un joven que es detenido por la policía de tránsito porque irrespetó una luz de semáforo. Entonces dice que él llega, el muchacho esto es presentado ante un juez de tránsito y él le dice, vea, juez, tiene toda la razón. Yo irrespeté la luz del semáforo, iba con mucha prisa, tengo un problema, iba ocupado, ofuscado y tuve, sin darme cuenta crucé. Bueno, le dice, pero si usted me perdona, déjeme decirle que nunca más lo vuelvo a hacer. Entonces el juez pidió el expediente y se dio cuenta que tenía más de 600 faltas. ¿Usted cree que el juez lo va a perdonar? Esa era la 601. No lo iba a perdonar. ¿Sabe que así somos nosotros? ¿Cuántas veces usted peca con pensamiento así medio sucio o sucio completo al día? ¿Cuántas malas palabras dijo o escuchó? ¿Cuántos malos deseos le anheló a esa persona? Si usted suma, no son 600. Imagínense, vean, nada más hagamos una suma rápida aquí. Que fuera una por día. Una que usted falló y pecó. Una. ¿Cuántos son al año? 365 faltas. Ahora pongámosle un número. Yo no sé si alguien tiene calculadora allí. Con 50 años de vida. No, pongámosle menos. Si aquí todas son huilas, 30 años. Multiplique esos 365 por 30 años. Ese es nuestro expediente ante el juez llamado Dios. ¿Cuánto? Me imagino 10,000 faltas con una sola por día. Pero déjeme decirle que usted comete más y yo el doble. Entonces, este siervo sufriente a sabiendas, de que usted ha pecado esas 10,000 veces, él está dispuesto a perdonarle. Pero que nosotros no, ¿verdad? El que me la hace, me la paga. A mí solo una vez dicen, no, mejor no. Yo sé que Dios en su misericordia
carga el pecado de todos nosotros sobre Jesús. No lo merecíamos, pero Él lo hace. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que no había otra forma de darnos salvación. No hay otra forma. Si nuestro pecado no es puesto en Él, nuestro pecado no sería perdonado y olvidado. Y no solo eso, manda un ángel con una bolsa canguro. Pero para mí tiene que ser una bolsa canguro, pero tamaño jardín, para que eche todas mis faltas y las tire al fondo del mar. Pero amados, Dios perdonó y Dios olvidó. Ese es el juez perfecto. El problema es que Satanás sabe nadar y bucea muy bien, y revisa el saco, la bolsa canguro en el fondo del mar, y dice, con que aquí hay, y comienza a sacar y los trae a la tierra y dice, lo sacude así, le dice, vea Señor, y es pastor. Satanás es así. Pero cuando Dios perdona, Dios perdona. Cuando se recuerdan los pecados, sepa lo que no es el Señor, es otro que quiere recordarle sus pecados. Entonces, hay una palabra, hay dos términos en teología que pasan desapercibidos en nuestras lecturas, y una es propiciación y otro es expiación. Son dos cosas diferentes, aunque parezcan parecidos. Prediqué hace un par de semanas sobre el concepto de expiación, propiciación, que tiene que haber sangre para que haya perdón. Porque la ira de Dios necesita ser calmada, atenuada, disminuida. Y la única manera que sea de esa forma es que haya una muerte, haya sangre y haya un altar. Por eso es que usted y yo necesitamos siempre arrepentirnos, pedir perdón, porque si no la ira de Dios sigue igual. Es decir, yo les he contado que a mí me pegaban 3 veces al día antes de cada comida y se vea tiempo antes de dormir. Les he contado que mis tortas no eran por ser mala gente, porque nunca he sido mala gente. Soy liguista, pero no mala gente. Soy buena gente, pero era yo no sé cómo me hubieran diagnosticado en esa época de déficit atencional o TDA o LDA, qué sé yo, lo que fuera. Pero lo que yo sí sé es que de alguna manera mi papá y mi mamá me iban a pegar. Entonces cuando me jalaba la torta y eran las 5 de la tarde, ¿para qué iba a entrar y que mi mamá me arriaba hacia las 7 cuando llegaba papi y me daban también? Entonces yo me aguantaba esas 2 horas en el baño. Y les he contado jocosamente, pero es verdad. Yo cantaba un himno porque yo iba a la iglesia y me lo aprendí. Y entonces cuando mi mamá decía, abre la puerta, yo hacía silencio. Y yo comenzaba a cantar, Satanás no podrá vencer, no podrá. Y cantaba durante 2 horas, terminaba afónico. Cuando mi papá llegaba, ahí venía la tunda otra vez. Entonces, yo sé que uno necesita la corrección. Para quitarle la ira a mi papá o a mi mamá, tenía que castigarme. Dios en su misericordia extiende, eso le llama propiciación. Pero la otra palabra o la otra palabra clave se llama expiación. Tiene que ver con el pecado que nosotros cometemos. Esto que está aquí es el pecado de Randall. Así tal cual está, es el pecado de Randall, que tiene que ser tratado, Randall, para que esto sea perdonado realmente. El primer paso es cuando a través de la sangre de Jesús mi pecado es cubierto. Y entonces Dios no ve mi pecado, Dios no ve mi pecado. Dios ve la sangre de Jesús cubriendo. Dios no va a acusarme por el pecado que está debajo. Dios me va a perdonar, me va a justificar por la manera como ha cubierto a Randall. Que aunque no lo merezco, Dios me cubre con la santa sangre de Jesús. Su sacrificio es suficiente para mí. Pero falta una segunda etapa. La segunda etapa es cuando Dios me limpia. Es cuando Dios coge todo
y me limpia por dentro, por fuera. Eso se llama expiación. No solamente me cubre, sino que ahora me limpia. Pero falta una tercera etapa, que es cuando el Señor elimina mi pecado. Y me deja perfecto otra vez. Se llama justificación. Yo no soy el hombre más justo, ni trato con la manera más justa a la gente. Pero Dios sí usa su justicia para decirme, aunque hayas pecado, aunque hayas fallado, mi sangre en el Calvario alcanzó perdón para ti. Eso es lo que hace el Señor. El pecado de Randall que tanto ha cometido fue perdonado. Y lo arranca el pecado. ¿Por qué? Porque Satanás va a ir al fondo del mar a buscarlo. ¿Sabe? Es lo que Dios hace todos los días cuando usted le pide perdón a Dios. Todos los días hay un tren espiritual que lleva toda nuestra basura al fondo del mar. Y necesitamos realmente reconocer que el siervo sufriente murió por ti y murió por mí. Y cargó el pecado de todos nosotros, que como ovejas nos habíamos descarriado. Cada cual se fue como le dio la gana, por el camino que quiso. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense que si yo fuera el siervo sufriente, yo fuera Jesús, el pecado de Randall que Dios arrancó, se lo pega él. Ahí está, el pecado de Randall en Jesús. El de Juan, el de María, el de Carlos, el de Adriana, el de Ricardo, el de Cintia, el de Darling, el de Juan, etcétera. ¿Cómo estaba el cuerpo de Jesús? Lleno de pecado. Por eso es que el siervo sufriente tenía que sufrir. Y entonces él coge la sangre y con su sangre preciosa arranca el pecado de Randall, pero también el suyo. Diga su nombre. Ese es el pecado que el Señor arrancó. Amén. Algo extraordinario. Jesús no era un ser para hacer espavientos de nada. Dice que él no abrió su boca. ¿Para qué iba a pelear con quién? Imagínense él en la cruz. Uno de los que está al lado comienza a decirle tonteras. Imagínense la reacción que hubiese pasado, porque el que estaba al otro lado, que estaba aquí clavado sin sazón, dice: no es tan baboso vos. El hombre no es, el hombre es santo. Usted es el culpable igual que yo, merecemos estar aquí. Y se vuelve a Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow. Pero el otro, teniendo la misma oportunidad, lo que hace es blasfemar contra Dios. El que está al lado, viendo el sacrificio, viendo el esfuerzo, viendo todo, este hombre, en lugar de decir como aquel: acuérdate de mí, comienza a insultarlo. Esa es la naturaleza del hombre. Por eso es el corazón duro al cual Dios quisiera bendecir y ayudar, pero se hicieron de tal manera como la hermana que hacía así. Sí. Entonces, Jesús fue juzgado, fue condenado y fue ejecutado. Pero fue contado. Imagínense que a Jesús fue contado, no solamente no comete pecado, sino que lo meten en la lista de los pecadores. Pilato dijo: yo la verdad es que no encuentro nada malo en él. Este hombre es un hombre justo. Voy a dejarlo libre. Y la gente gritó: no, crucifícalo. ¿Y qué hago con Barrabás? Déjalo libre. Deja a Barrabás, aunque después mate a un hijo mío o mate o robe la casa de un familiar. Hoy lo que me interesa soy yo. Ahí es donde quiero detenerme. Dios muere en silencio porque tiene un propósito eterno: expiar, limpiar y hacer de nuestras vidas diferencia. Voy a ir concluyendo, pero antes déjeme decirle lo siguiente.
¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué? Le tengo tres cosas. Él anda buscando, la primera sería, anda buscando cómo formar un linaje de hombres con autoridad y poder. Que no le teman a la circunstancia, que no le teman a las situaciones, sino que esté dispuesto a pelear. Le repito, ¿por qué? Para formar un linaje de hombres valientes, que estén dispuestos a pasar por el sufrimiento y pelear por esa hija, por ese hijo, por esa esposa, por ese sobrino que está bajo su cargo. La segunda razón por la cual Jesús tiene que morir es para justificarnos. Sin Jesús no hay justificación, seríamos pecadores. Es decir, esta sería mi vida otra vez llena de pecado, y si no hay justificación no habría perdón. Justificar es hacerme justo aunque no lo sea. Para su gloria es la tercera razón. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos revestidos de poder, revestidos de victoria y de autoridad. Cristo no murió, Cristo vive. Cristo no murió, Cristo vive. Y está vivo a nuestro lado. Voy a hacerle un resumen de 3 minutos. 5 etapas de ese siervo. 1, fue exaltado, fue rechazado, llevó mis cargas, muere en silencio. Y el 5, tiene un propósito eterno, tanto para sus hijos hoy como para los que van a nacer aquí dentro de 700 años, si Cristo no ha venido antes. Resumen 2, Isaías 53 no solamente es un texto profético, es un espejo donde yo me pueda ver. Además, donde la cruz no es un evento histórico. Esta cruz la quitamos a partir de esta semana y se guarda. Simplemente es un recordatorio. Pero la cruz donde Jesús fue puesto no es un hecho histórico. Realmente tiene que ver con algo más profundo. Sin sacrificio no habría perdón. Sin Él crucificado no habría perdón. Sin Él entregando su vida, usted y yo seríamos nulos. Este sacrificio es un momento especial porque es donde la tierra ve cómo el cielo desciende para traer perdón. No había un solo hombre en la humanidad, no había un solo ser creado, llámese ángel, arcángel, serafín o querubín. Ninguno de esos, no llámese huestes de maldad, llámese demonio, llámese, nadie podía salvarnos, nadie. Por eso es una demostración de amor del cielo bajando a la tierra a través del sacrificio de Jesús. Jesucristo no murió simplemente por admiración. Jesucristo murió para transformarnos. Y es donde viene la diferencia ahora. Usted fue cubierto, usted fue limpiado, usted fue arrancado su pecado, pero la labor de no ensuciarse es suya, ya no de Dios. Y tenemos que lucharla cada día, pellejearla cada día. ¿Qué vas a hacer tú con el siervo sufriente ahora? ¿Será nada más una de las piezas especiales de Semana Santa? ¿O será realmente el Dios que te salvó y te dio oportunidad? Y saber que el sufrimiento que Él pasó era para que tú no lo pasaras. Decía un padre, un papá de un niño, que él trabajaba 17 horas diarias para que su hijo no tuviese que pasar por las necesidades que él pasó. Ese es un sacrificio de un padre que está dispuesto a trabajar lo que sea para que su hijo vaya con zapatitos a la escuela, vaya con cuadernitos y uniforme a la escuela, tenga para la merienda. Ese es un padre que ama a un hijo, que está dispuesto a trabajar 17 horas. Es el que le compra una bicicletita, aunque sea usada, y la pinta a puro spray en la casa, pero le da una bicicletita. Es aquel que hace un esfuerzo por darle lo mejor. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hizo un esfuerzo extra para que usted y yo no pasáramos los sufrimientos que Él pasó. Porque probablemente si yo
me pincho con una aguja, paso casi incapacitado un mes. Pero imagínense cuánto pasó para que tú no pasaras por esto. Amén. ¿Les ha bendecido el Señor? Póngase de pie, quiero orar. Porque el siervo sufriente también es rey. Y es importante que lo tengamos presente eso. Señor, esta mañana, las semanas santas tienen un sabor y tienen un sentido diferente, Señor. Queríamos que siempre fuera de consagración, y es el anhelo, Padre, que sea para recordar que tu sacrificio valió la pena. Valió la pena, Señor. Fuiste un siervo sufriente, dispuesto a llevar mi pecado, mi transgresión, mi necedad, mis cosas, Señor. Y hoy también te quiero pedir que tú perdones todas nuestras faltas. Sé que si revisaras en el archivo debería haber un señalamiento de más de 10,000 de esos pecados, Señor. Pero, Señor, hoy vengo a buscar no justicia, porque no la merezco, sino misericordia, porque es a lo que puedo apelar esta mañana. Perdónanos, por favor, todas nuestras faltas. Ayúdanos a entender que debes de recibir tú la gloria y la alabanza, porque estuviste dispuesto a ponerte en mi lugar, colocarte en mi lugar, para que yo no recibiera los latigazos, sino que los recibieras tú por mí. Señor, yo recibí la gloria y tú el castigo, yo el perdón y tú la ofensa, pero estabas dispuesto a hacerlo porque lo valíamos según tu corazón. Padre, ahora yo te pido que nos lleves a casa. Guárdanos, guíanos, protégenos y haz de nuestro regreso a casa, Señor, un lugar de bendición para el resto de este día. Gracias por lo que hasta aquí nos has bendecido. Y llena, Señor, nuestro camino de esa tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando.